Miradla bien. Porque esta mujer que está sentada aquí, mi querida hermana, es el auténtico fracaso de la familia. El sonido de los cubiertos de plata chocando contra la porcelana se detuvo en seco. El ambiente del elegante comedor se congeló de inmediato. Nadie se movió en la sala. Era la noche del 24 de diciembre. Una tradicional y esperada cena de Nochebuena. El aroma a cordero asado inundaba el aire cálido de la casa, mezclándose con el intenso perfume importado que llevaba Laura. Las luces parpadeantes del gran árbol de Navidad se reflejaban alegremente en las copas de cristal tallado. Pero una sensación asfixiante dominaba la habitación. Algo en aquella idílica escena familiar no encajaba en absoluto. Ricardo y Elena, los padres de la familia, rompieron el silencio con una carcajada cómplice. Se rieron a carcajadas de la cruel broma, como si humillar a su hija mayor fuera parte del menú festivo. Sin embargo, Alejandro, el apuesto prometido de Laura, y director ejecutivo de una prestigiosa empresa de Madrid, no esbozó ni la más mínima sonrisa. Sus ojos oscuros estaban fijos en la pantalla de su teléfono. Observaba un documento digital con suma y silenciosa atención. Era un pequeño y sutil detalle en su comportamiento, que anticipaba la inmensa tormenta que estaba por desatarse. La calma antes del mayor huracán emocional de sus vidas. Carmen, sentada en el extremo más oscuro y alejado de la mesa, mantuvo la mirada baja. No movió ni un solo músculo. No pronunció ni una sola palabra en su defensa. El peso de la humillación cayó sobre sus hombros, como una losa de mármol helado. La vulnerabilidad se apoderó de su pecho con violencia, haciendo que el aire le faltara por un instante agónico. Bajo la mesa, lejos de las miradas de desprecio, sus dedos temblorosos acariciaban la tela rústica. Podía sentir la textura áspera del mantel de lino bordado, un tacto que la anclaba desesperadamente a la realidad. En su boca, debajo de la lengua, el sabor amargo y metálico de la ansiedad contenida desplazó cualquier rastro apetecible de la cena festiva. Había pasado toda su vida soportando aquellos dolorosos golpes. Laura siempre había sido el centro absoluto de atención. La hija perfecta, la niña mimada, la estrella brillante bajo la enorme lámpara de araña del comedor. Y aquella noche de diciembre no iba a ser diferente. Llevaba un vestido de seda roja que capturaba todas las miradas. Se movía con una confianza arrolladora y altiva, exhibiendo una sonrisa ensayada, deslumbrante y cruel. Disfrutaba profundamente del dolor ajeno y de su propio poder. Para Carmen, el lujoso comedor de sus padres en Zaragoza siempre había sido un frío escenario teatral, un lugar donde todos tenían un guión asignado desde el nacimiento. Y el suyo era simplemente guardar silencio y agachar la cabeza. La humillación pública en aquella casa siempre venía acompañada de una dolorosa y cínica excusa. Su madre, Elena, levantó lentamente su copa de vino tinto. El líquido carmesí brilló de forma siniestra a la luz del fuego. El crujido constante de la leña ardiendo en la chimenea llenó el pesado silencio que siguió a las risas. «Ay, Laura, qué cosas tan terribles tienes», dijo Elena, con una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos fríos. «Pero es verdad que tu hermana siempre fue diferente. Siempre ha sido un poco más lenta para entender la vida. Y carece de tu ambición natural». Las palabras de su madre se clavaron en el aire como alfileres. Carmen sintió un nudo apretado y doloroso en la garganta. Una mezcla de ira reprimida y profunda tristeza acumulada. Amenazaba con desbordarse en forma de lágrimas humillantes. La presión en su pecho era casi insoportable. Pero su fuerza interior siempre había sido mayor que su fragilidad. A lo largo de los arduos y solitarios años, había aprendido a tragar el llanto con absoluta dignidad. Había construido una gruesa armadura invisible contra el rechazo. Ricardo, el severo patriarca de la familia, cortó un trozo de pan crujiente con total indiferencia. El sonido áspero de la corteza al romperse entre sus manos resonó en los oídos de Carmen como un fuerte latigazo. «No te ofendas por la broma, hija», murmuró su padre, sin siquiera molestarse en levantar la vista para mirarla a la cara. «Alguien tiene que ser realista en esta casa y aplaudir los verdaderos éxitos de los que sí se esfuerzan». La injusticia oculta detrás de aquella frase era abrumadora. Carmen había dedicado los mejores años de su juventud a trabajar en la más estricta sombra hasta llegar al agotamiento.
Sus verdaderos logros profesionales habían sido robados y silenciados. Mientras tanto, en el otro extremo de la elegante mesa, Alejandro levantó lentamente la vista de su teléfono móvil. Su expresión era fría, calculadora y completamente indescifrable. Como el máximo responsable de una exitosa agencia de publicidad, estaba acostumbrado a leer el alma de las personas. Observó a Laura con detenimiento, que seguía sonriendo con aires de superioridad e invencibilidad. Luego miró fijamente a los padres, que masticaban su cena con complacencia y ciego orgullo. Finalmente, tras unos segundos eternos, sus ojos oscuros se posaron directamente en Carmen. En ese breve y silencioso intercambio de miradas a través del comedor, hubo un destello de profundo entendimiento mutuo. Alejandro vio a la mujer arrinconada en las densas sombras, vio la abrumadora dignidad intacta detrás de su obligado silencio, y supo, con una absoluta y rotunda certeza, que la historia familiar que le habían contado era una farsa. Carmen apretó los labios con fuerza, sintiendo el latido desbocado de su corazón palpitando en las sienes. El sonido amortiguado de los clásicos villancicos españoles llegaba débilmente desde un viejo altavoz situado en la cocina. Todo en aquella enorme casa intentaba simular calidez y amor. Pero para la hija mayor y olvidada, ese lugar solo emanaba un frío paralizante y desolador. Un frío hostil que le había congelado el alma desde la infancia. Laura, envalentonada por las risas permisivas de sus padres, decidió llevar la cruel humillación un paso más allá. Se acercó con un movimiento sinuoso a Alejandro, y apoyó una mano posesiva sobre su ancho hombro. Por suerte, mi amor, ronroneó Laura, acercando su bello rostro al del exitoso empresario madrileño. Tú me tienes a mí a tu lado para liderar las grandes campañas. Si la empresa dependiera de ella, estaríamos en la más absoluta ruina. El descaro y la magnitud de la mentira eran simplemente repugnantes. Carmen sintió que el aire del salón se volvía denso, pesado y terriblemente difícil de respirar. La extrema fragilidad de su infinita paciencia estaba a punto de quebrarse. Estaba exhausta de ser el blanco constante de las burlas, cansada de que su inmenso talento fuera pisoteado sin piedad, para que su pequeña hermana pudiera brillar con luz robada. Pero aún no había llegado su momento de hablar y defenderse. Para sorpresa de todos, Alejandro apartó suavemente la mano de Laura de su hombro. El gesto fue lento, casi imperceptible a simple vista, pero estaba cargado de un rechazo absoluto y definitivo. Laura parpadeó varias veces, desconcertada por primera vez en toda la noche festiva. El rico olor a dulces tradicionales y turrón en las bandejas pareció desvanecerse ante la súbita tensión del momento. El joven empresario dejó su servilleta de tela blanca sobre la mesa. El leve roce del suave algodón contra la madera noble pareció resonar como un trueno ensordecedor en la habitación. La sala quedó sumida en un silencio de tumba. Nadie comprendía qué estaba sucediendo exactamente. La sonrisa arrogante de Ricardo se desvaneció lentamente de su rostro. La copa de vino tinto tembló visiblemente en las manos de Elena. El tiempo, de repente, pareció detenerse por completo en Zaragoza. Alejandro miró fijamente a los ojos de Laura. Sus pupilas oscuras no mostraban ni un ápice de cariño o amor. Solo albergaban frialdad, decepción y una firme determinación. La insoportable tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Es muy curioso que menciones las grandes campañas, Laura, dijo él, con una voz tan baja y controlada que ponía los pelos de punta. Se hizo una pausa agónica y devastadora. El fuego ardiente de la chimenea soltó un chisporroteo repentino. Carmen contuvo la respiración de golpe, intuyendo que el oscuro equilibrio de su vida estaba a punto de cambiar. ¿Curioso?, preguntó Laura, con un hilo de voz nerviosa y aguda. ¿Por qué dices que es curioso, mi amor? Alejandro no apartó la mirada implacable de los ojos asustados de su prometida. El hombre que estaba a punto de convertirse en su marido escondía un as en la manga que destruiría su mundo de mentiras. ¿Qué oscura verdad había descubierto el empresario en su teléfono móvil? El cierzo soplaba con furia aquella gélida noche en Zaragoza. El viento aullaba contra los grandes ventanales de la casa familiar, como un lamento ahogado que nadie quería escuchar. Ese mismo viento frío y cortante de la capital aragonesa
Había sido el único compañero constante de Carmen desde su infancia. Para entender el denso y tóxico silencio que inundaba el comedor, había que retroceder muchas décadas en el tiempo. La imponente casa de los padres, situada en un barrio acomodado. Siempre había olido a cera para muebles caros y a exigencias. Ricardo y Elena no habían construido un hogar, sino un escaparate. Desde que Carmen tenía uso de razón, aprendió a moverse por los largos pasillos como si fuera un fantasma. Sus pasos sobre el viejo suelo de madera de roble nunca hacían ruido. Había desarrollado una habilidad profundamente dolorosa y necesaria, la de ocupar el menor espacio físico y emocional posible, en aquella familia de fuertes tradiciones e inmenso orgullo. Mantener unas apariencias impecables lo era absolutamente todo. Ricardo era un hombre de negocios implacable, estricto y severo. Creía firmemente que el cariño no se regalaba, sino que se ganaba. Y sus altísimos estándares parecían inalcanzables para su hija mayor. Laura, sin embargo, había nacido bajo una estrella muy diferente. Con sus grandes ojos claros y su risa fácil, cantarina y cristalina. Encandiló a sus padres desde el primer segundo de vida. Era la niña mimada, la luz de la casa, la heredera del apellido. Para ella siempre había aplausos, halagos constantes y vestidos nuevos. Carmen pronto comprendió cuál era su triste papel en la familia. Mientras Laura ensayaba a diario para ser el centro del universo, ella se encargaba de las ingratas tareas que nadie quería hacer. Acarreaba la pesada leña en las crudas y oscuras tardes de invierno. Limpiaba los restos de la cocina hasta dejarla impecable y reluciente. El áspero roce del estropajo contra sus pequeñas manos infantiles fue curtiendo su piel a base de silencioso y solitario sacrificio. A menudo, sus tristes cenas consistían en las sobras de la familia. Un trozo de pan duro y un guiso que ya había perdido todo su calor. El sabor metálico a soledad se quedaba impregnado en su paladar. No seas egoísta, Carmen solía repetirle su madre, Elena. Su voz era aterciopelada, pero cortaba el aire como una afilada navaja. Tu hermana necesita toda nuestra atención y recursos ahora mismo. Esa dolorosa frase se convirtió en la melodía de su crecimiento. Una letanía que le enseñó a no pedir nunca nada para sí misma. El desequilibrio emocional entre las dos hermanas era desgarrador. Un gélido día de noviembre, cuando Carmen tenía apenas 12 años. Obtuvo la nota más alta de todo su colegio en un examen de matemáticas. Corrió a casa con el pecho palpitando de pura y genuina ilusión. Deseaba, más que nada, ver un destello de orgullo en los ojos de su padre. Pero al cruzar la puerta de entrada, encontró el caos en el salón. Laura estaba llorando amargamente porque se había roto una uña. Justo la tarde antes de una importante presentación de ballet. Ricardo y Elena estaban completamente volcados sobre la pequeña, consolándola angustiados, como si hubiera ocurrido una tragedia nacional. Carmen se quedó paralizada en el umbral, agarrando su examen perfecto. La tinta azul del papel parecía burlarse de su ingenua esperanza infantil. El olor a laca para el pelo y a angustia fingida llenaba la habitación. Nadie se giró para mirarla, y nadie preguntó cómo le había ido el día. El papel terminó arrugado, abandonado en el fondo del cubo de la basura. Esa misma tarde, frente al espejo de su pequeña y austera habitación, Carmen hizo un pacto inquebrantable y definitivo consigo misma. Sus lágrimas saladas resbalaron calientes por sus mejillas juveniles, dejando un rastro húmedo de profunda e irreparable decepción. Pero se juró con firmeza que nunca más mendigaría el amor de sus padres. Abrazó su inmensa vulnerabilidad en el más estricto de los secretos. Decidió que su verdadera fuerza residiría en su inquebrantable silencio. En la España de la cultura del esfuerzo constante y el trabajo duro. Ella aplicó esa lección de la manera más solitaria y dolorosa posible. Trabajaría sin descanso, noche y día, pero solo para construirse a sí misma. A medida que los años fueron pasando de forma inexorable, la dinámica tóxica y desigual de la casa familiar solo empeoró. Laura aprendió rápidamente que no necesitaba esforzarse por absolutamente nada. Le bastaba con parpadear inocentemente y sonreír con fingida dulzura, para que Ricardo sacara la cartera y solucionara todos sus problemas. Carmen, por el contrario,
tuvo que pagarse sus propios estudios y materiales. Su enorme pasión por el diseño y la creatividad floreció en la oscuridad. Con los pocos billetes que conseguía ahorrar trabajando en pleno verano, compraba libretas baratas, lápices de dibujo y acuarelas de segunda mano. Sus manos estaban siempre manchadas de grafito oscuro y de esperanza. La relación entre las hermanas se fue congelando y vaciando por completo. Para la consentida Laura, Carmen no era más que una molesta empleada. Alguien a quien culpar si una blusa de seda no estaba bien planchada. O si llegaba tarde a una cita importante porque no la habían despertado. La empatía hacia los demás nunca fue una virtud de la hermana menor. Ricardo, desde su posición de patriarca, veía esto como algo normal. El carácter de una persona se forja superando las grandes adversidades, decía él. Lo pronunciaba con la mirada dura y el ceño eternamente fruncido. Pero esa exigente lección de vida solo se aplicaba a su hija mayor. A Laura, en cambio, se le barría cada pequeña piedra de su brillante camino. Aquel menosprecio cruel y sistemático moldeó la mente brillante de Carmen. Se convirtió en una mujer adulta de férrea e inquebrantable resistencia. Su psicología estaba basada en la aguda observación y la estrategia mental. Aprendió a leer los gestos, los tonos de voz y las oscuras intenciones ocultas. Una habilidad invaluable que más tarde la convertiría en una genio publicitaria. Sin embargo, el dolor lacerante del rechazo materno nunca desaparece del todo. A veces, en las largas madrugadas de insomnio bajo el cielo zaragozano, Carmen se preguntaba, con el corazón roto, ¿qué había hecho mal para no ser amada? ¿Acaso no era lo suficientemente inteligente, trabajadora o digna de respeto? La respuesta siempre era un abismo de crueles dudas y de frío absoluto. Pero toda esa infinita paciencia acumulada a lo largo de las décadas. Todo ese admirable estoicismo forjado en las sombras de la casa familiar. Había llevado a Carmen exactamente al intenso y crítico punto en el que estaba ahora. Sentada en la tensa mesa de Nochebuena, frente al poderoso hombre de negocios. Frente a Alejandro, el prometido, que acababa de detener el tiempo con una frase. El agudo recuerdo de su dolorosa infancia la ancló repentinamente al presente. La fragilidad de aquella niña que mendigaba atención y amor se había esfumado. En su lugar, había una mujer madura que conocía perfectamente su propio valor. El corazón de Carmen latía en su pecho con una fuerza inusitada, serena y poderosa. Sabía, con total certeza, que el falso castillo de naipes de su familia estaba temblando. Alejandro aún sostenía su moderno teléfono móvil en la mano firme. El contraste entre el creciente pánico de Laura y la imperturbable calma de él era total. La madre, Elena, intentó intervenir torpemente para salvar la bochornosa situación. Se aclaró la garganta seca con evidente y mal disimulado nerviosismo. Alejandro, hijo mío, creo que no estamos entendiendo tu sentido del humor. El apuesto empresario giró lentamente la cabeza hacia la matriarca de la familia. Sus ojos oscuros reflejaban el gélido y despiadado frío del cierzo del invierno. No había ni una sola gota de compasión, piedad o paciencia en su afilada mirada. La respiración de Laura se volvió errática, rápida y cargada de profundo terror. Qué oscuro e inconfesable secreto iba a revelar Alejandro que los destruiría a todos sin remedio. El penetrante silencio en el comedor se volvió insoportablemente denso. El olor a cordero asado, que antes despertaba el apetito familiar, ahora resultaba asfixiante y pesado en el ambiente cerrado. Alejandro no respondió de inmediato a la nerviosa e inquieta madre. Sus ojos, fríos como el hielo, seguían clavados en la aterrorizada Laura. Carmen observaba la escena desde su rincón oscuro de la mesa, sintiendo cómo los fantasmas de su doloroso pasado despertaban. La palabra, fracaso, escupida minutos antes por su propia hermana, hizo eco en las oscuras profundidades de su alma herida. Esa palabra era el resumen perfecto del desprecio que había sufrido siempre. Carmen tenía apenas 18 años cuando sufrió la mayor traición. Había conseguido, tras incontables noches de estudio agotador, una codiciada beca parcial en una prestigiosa universidad de Madrid. Era su ansiado billete de salida, su gran sueño forjado en la estricta soledad.
Solo necesitaba usar los pequeños ahorros familiares destinados a su educación. Recordaba perfectamente el tacto rugoso de la carta de aceptación. Sus manos agrietadas temblaban de genuina emoción al sostener aquel frágil papel. El inconfundible olor a tinta fresca le parecía el aroma de la libertad absoluta. Pero esa misma tarde otoñal, la cruda realidad la destrozó sin piedad. Al llegar al salón, encontró a su hermana pequeña dando vueltas alegremente. Laura llevaba puesto un costosísimo vestido de alta costura, un traje diseñado a medida para sus ostentosas competiciones de baile de salón. El suave susurro de la seda rozando contra el aire, sonaba a privilegio absoluto. «Mira qué maravilla me queda», mamá decía Laura, girando sobre sí misma. Ricardo leía el periódico en el sillón, asintiendo con indisimulado orgullo paternal. Carmen carraspeó tímidamente desde el pasillo, atrayendo las miradas de desgana. Sintió un fuerte e inconfundible sabor metálico a miedo puro en la boca. «Papá, ya tengo la carta de la universidad en Madrid», anunció con voz frágil. El silencio que siguió en la sala fue idéntico al de esta tensa Nochebuena. Elena dejó su humeante taza de café sobre el platito de loza con un golpe seco. El agudo tintineo de la porcelana fue el amargo preludio de la devastación. «Carmen, siéntate, tenemos que ser muy realistas», comenzó su madre. Esa frase condescendiente, disfrazada de falsa prudencia, siempre anunciaba una pérdida. «Tu hermana tiene un talento natural excepcional para brillar en el escenario. La Academia Nacional nos exige unas cuotas de inscripción altísimas este año». La matriarca ni siquiera tuvo el valor o la decencia de mirarla directamente a los ojos. «Hemos tenido que usar todo el dinero de la cuenta de ahorros universitarios. Es para asegurar su brillante futuro, tú siempre has sido mucho más conformista». Las crueles palabras cayeron sobre los hombros de Carmen como enormes bloques de hielo. El dinero de su ansiada carrera, su futuro entero, había desaparecido por completo. No era un simple desvío de fondos económicos hacia un ridículo capricho adolescente. Era un mensaje familiar claro y demoledor: su vida no valía absolutamente nada. Carmen sintió cómo el suelo de madera se abría repentinamente bajo sus pies. «Pero ese dinero era mi única oportunidad de salir adelante», susurró, con los ojos húmedos. La mirada de su padre se endureció de inmediato, cargada de una ira irracional e injusta. «No seas egoísta ni envidiosa, hija», sentenció Ricardo con una voz atronadora. El violento eco de sus gritos rebotó violentamente contra las paredes del salón burgués. «En esta casa todos hacemos grandes sacrificios por el bien supremo de la familia». «¿Familia?», la sagrada palabra resonó en la mente de la joven como una burla macabra. Para sus padres, familia significaba hundir a una hija para coronar de oro a la otra. Esa misma y fría noche, encerrada en la oscuridad de su pequeña habitación sin ventanas, Carmen saboreó sus propias lágrimas de pura impotencia, rabia y desesperación absoluta. Las calientes gotas saladas se deslizaron lentamente por sus labios fuertemente apretados. Se abrazó a sí misma sobre la cama, temblando de frío emocional y de profundo abandono. Pero en medio de aquel llanto desgarrador, nació una fuerza nueva e indestructible. Comprendió que el lamento constante no la sacaría jamás de aquel infierno doméstico. Aceptó el cruel sacrificio impuesto, pero se juró a sí misma no rendirse bajo ningún concepto. A partir de ese fatídico día, trabajó de camarera en interminables y duros turnos de noche. Limpió portales ajenos en Zaragoza mientras Laura salía de fiesta por el centro de la ciudad. El profundo dolor de espalda y las manos agrietadas por la agresiva lejía barata fueron el altísimo precio que pagó gustosa para costearse sus propios cursos de diseño. Todo el esfuerzo titánico de su juventud fue una silenciosa y admirable rebelión personal. Nadie en aquella casa valoró jamás sus dolorosos madrugones ni sus oscuras ojeras de cansancio. En las escasas ocasiones en que Carmen lograba algún reconocimiento académico o profesional, su familia se encargaba de silenciarlo de forma rápida, metódica y terriblemente efectiva. Si ganaba un merecido premio de creatividad, su madre lo escondía inmediatamente en un cajón. «No hay que hacer de menos a tu hermana»,
ella está muy sensible últimamente, le decían. La presión psicológica en el hogar era constante, increíblemente sutil pero profundamente venenosa. Carmen vivía literalmente asfixiada bajo el enorme peso de una culpa que no le correspondía. Le habían enseñado a la fuerza que brillar con luz propia era una ofensa imperdonable hacia Laura. Y así, aprendió a ocultar su inmenso y extraordinario talento bajo gruesas capas de falsa mediocridad. Toda esa dura vida de sudor, esfuerzo invisible y humillaciones familiares continuas. Estaba encapsulada en la mujer madura que ahora observaba la escena desde la sombra. Carmen parpadeó despacio, regresando de golpe a la lujosa y engalanada mesa navideña. El inconfundible sabor dulce del turrón seguía intacto en las elegantes bandejas de plata. Pero el ambiente del salón era muchísimo más tenso que la cuerda de un arco a punto de saltar. Alejandro por fin rompió el paralizante y angustioso silencio del comedor familiar. Guardó su moderno teléfono móvil en el bolsillo interior de su elegante chaqueta a medida. El suave y caro roce de la fina tela italiana cortó drásticamente la densa quietud del aire. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando ambos codos con firmeza sobre la mesa. Su imponente y dominante lenguaje corporal irradiaba un poder y una autoridad absolutos. ¿Humor, Elena?, preguntó Alejandro, respondiendo por fin a la asustada madre de su prometida. Su voz, profunda y peligrosamente aterciopelada, carecía de cualquier atisbo de diversión o empatía. Le aseguro a usted y a su marido que no hay absolutamente nada de gracioso en esta casa. Laura tragó saliva de forma tan sonora que todos los presentes la escucharon con total claridad. El terror más primario y salvaje se dibujaba con extrema nitidez en sus pupilas muy dilatadas. Mi amor, por favor, no estropees la Nochebuena de esta forma. Suplicó Laura débilmente. Intentó tocarle el brazo de nuevo, desesperada por recuperar el control de una situación que se hundía. Pero sus manos finas, de uñas perfectamente pintadas de rojo carmesí, temblaban sin parar. Alejandro la miró de arriba abajo con una mezcla de absoluta repulsión y profunda lástima. El enorme desprecio que él sentía ahora mismo, igualaba al que Carmen había soportado durante años. Has pasado toda tu existencia creyendo ciegamente que podías tomar lo que quisieras, Laura. Las palabras de Alejandro fueron pronunciadas muy lentamente, como la lectura de una sentencia de muerte. Robando el sudor, la brillantez y el talento de otros para adornar tu propia y triste mentira. Ricardo, el orgulloso, severo e ignorante padre, golpeó la mesa de caoba con el puño cerrado. Las elegantes copas de cristal tallado chocaron peligrosamente entre sí por el fuerte impacto. No te permito bajo ningún concepto que le hables de esa manera a mi hija bajo mi propio techo. La furia ciega del patriarca llenó la habitación de inmediato, como un oscuro trueno amenazante. Estaba terriblemente acostumbrado a doblegar a todos los miembros de su familia con su autoritarismo. Pero Alejandro ni siquiera parpadeó ante el violento y patético arrebato de ira del anciano. Su inmensa calma era exactamente la de un cazador paciente que ya tiene a su presa completamente acorralada. Lentamente, el joven y brillante empresario desvió su mirada acusadora hacia la silenciosa Carmen. Y en ese breve y directo cruce visual, a través del aire festivo cargado de insoportable tensión, le transmitió un mensaje mudo, profundo y sincero, de absoluto respeto y genuina admiración. Era el reconocimiento público y explícito a los amargos años de injusticia que ella había sufrido. Alejandro estaba a punto de encender la mecha definitiva que volaría a la perfecta familia por los aires. ¿Qué prueba irrefutable y demoledora iba a utilizar para destruir para siempre a la intocable Laura? Aquella mirada de profundo y sincero respeto por parte de Alejandro fue como un rayo de sol atravesando un espeso muro de hormigón. Nadie en aquella familia había mirado a Carmen de esa manera jamás. Para entender la enorme magnitud de ese silencioso reconocimiento, es estrictamente necesario viajar a las frías madrugadas del pasado. Lejos del cálido salón de techos altos y elegantes muebles caros, Carmen había construido su propio refugio secreto y solitario. Se trataba del antiguo y húmedo lavadero de la casa de Zaragoza. Un pequeño cuarto helado,
relegado al oscuro final del pasillo. Allí no llegaban las risas ni las exigencias de su dominante padre. El denso ambiente en aquel rincón siempre olía a fuerte lejía, a suavizante barato y a humedad acumulada en las viejas baldosas. El ensordecedor traqueteo de la vieja lavadora en pleno centrifugado era la única música que acompañaba sus largas y frías horas de vigilia. Pero para la joven, aquel molesto sonido mecánico era su salvación. Mientras Laura dormía profundamente entre sus suaves sábanas de seda, y sus padres descansaban plácidamente en la planta superior, la hija mayor combatía el crudo invierno aragonés con enorme fiereza. El áspero tacto de su viejo jersey de lana rozaba su piel erizada. En sus labios siempre residía el persistente sabor a café soluble. Esa bebida barata, amarga y humeante era su única fuente de energía. El combustible necesario para aguantar despierta hasta el amanecer. Sobre una tabla de planchar destartalada que usaba como escritorio, Carmen desplegaba sus inmensos y genuinos talentos ocultos. Allí trazaba brillantes bocetos publicitarios y diseños innovadores. El veloz crujido del lápiz frotando contra el papel en blanco era el maravilloso sonido de su propia sanación emocional. En aquel minúsculo y lúgubre espacio de trabajo clandestino, Carmen dejaba de ser un fantasma invisible dentro de su casa. No era el fracaso de la familia, ni la eterna sirvienta de su hermana. Era una mente creadora excepcional, una mujer de talento desbordante. A veces, la tremenda vulnerabilidad la asaltaba por pura sorpresa. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por su rostro cansado, manchando sin querer los bordes de sus preciados e íntimos dibujos. El dolor del rechazo materno era una herida eternamente abierta, pero cada pequeña lágrima secada con el dorso de su mano congelada era un firme paso hacia adelante en la construcción de su fortaleza. Su monumental esfuerzo en las sombras comenzó a dar grandes frutos. A través de Internet, utilizando un discreto e inventado seudónimo, empezó a vender sus proyectos de diseño a pequeñas empresas locales. Ahorraba cada moneda que ganaba con infinito sudor y paciencia, escondiendo los billetes en una antigua lata de galletas vacía. El escondite estaba situado detrás de los enormes botes de detergente. El frío metal de aquella caja guardaba su más preciada libertad. Con ese dinero secreto, logró pagarse una formación superior a distancia. A base de noches sin dormir y renunciado a cualquier atisbo de juventud. Forjó un currículum absolutamente impecable, original y deslumbrante. Años más tarde, ese sacrificio asfixiante la llevó hasta la capital. Logró entrar, por méritos propios, en la mejor agencia de Madrid. Un verdadero logro titánico que, por supuesto, su familia ignoró. Para Ricardo y Elena, el éxito de su hija mayor era solo una anécdota. Un simple trabajillo de oficina, decía su madre con evidente desdén. Pero el verdadero e insoportable drama familiar comenzó poco después, cuando Laura fracasó estrepitosamente en su carrera como bailarina. Acostumbrada a los aplausos fáciles, se hundió ante la vida real. Fue entonces cuando Ricardo utilizó sus asfixiantes armas psicológicas. Obligó a Carmen, mediante un terrible y cruel chantaje emocional, a conseguirle a la niña mimada un puesto dentro de su misma agencia. Es tu deber proteger y guiar a tu hermana pequeña, Carmen. Esa injusta sentencia paterna selló un nuevo capítulo de humillaciones. Desde el instante en que Laura pisó las modernas oficinas de Madrid, la tóxica y destructiva dinámica de Zaragoza se trasladó al trabajo. Carmen investigaba, diseñaba y elaboraba las estrategias ganadoras, y Laura recogía cínicamente todas las medallas frente a los jefes. La hermana menor estaba dotada de un gran y calculador carisma. Se paseaba con arrogancia por los acristalados pasillos de la empresa, derrochando falsas simpatías y repartiendo sonrisas ensayadas. Presentaba las brillantes ideas de Carmen como si fueran suyas. El olor a su caro perfume invadía siempre las salas de reuniones, mientras la verdadera mente maestra permanecía arrinconada. Así fue como Laura logró ascender meteóricamente en el escalafón. Y así fue, también, como logró captar la atención de Alejandro. El carismático, joven y estricto director ejecutivo de la compañía, se fijó de inmediato en la supuesta brillantez creativa de aquella mujer. Creía firmemente estar enamorándose de una líder nata e innovadora.
Toda esa densa historia de sacrificios, robos y silencios obligados. Estaba presente en el intenso cruce de miradas de la cena navideña. Carmen bajó lentamente la vista hacia el caro mantel de lino bordado. Sus manos, antaño agrietadas por la agresiva lejía del oscuro lavadero, ahora reposaban serenas y fuertes sobre sus propias rodillas. El intenso calor de la chimenea golpeó su rostro por un segundo. De vuelta en el tenso y asfixiante presente del comedor familiar, Alejandro había desafiado abiertamente al temible patriarca Ricardo. El joven empresario se mantuvo erguido y totalmente imperturbable. Ignoró por completo los escandalizados y violentos gritos del anciano. «Dime una cosa», Laura dijo a Alejandro, con un tono peligrosamente letal. Su voz cortó el ambiente festivo como si fuera una afilada cuchilla. ¿Recuerdas la gran campaña internacional del mes pasado? Esa que presentaste con tanto orgullo ante toda la junta directiva. La respiración de la hermana pequeña se detuvo de forma brusca. El pánico más absoluto y visceral deformó sus hermosas facciones. La campaña publicitaria a la que se refería el director ejecutivo era indudablemente la joya de la corona de toda la temporada. El contrato más lucrativo y prestigioso de la historia de la agencia. Un proyecto que Laura había reclamado con enorme y falsa arrogancia. Pero, en las profundidades de los servidores de la empresa, aquel brillante éxito escondía un oscuro y vergonzoso secreto. Carmen apretó los labios con fuerza para contener una leve sonrisa. Sabía perfectamente hacia dónde se dirigía la implacable conversación. Ella misma había diseñado cada milímetro de esa compleja estrategia. Lo había hecho sola, en la penumbra de su discreta oficina. Mientras su hermana se iba de compras por la lujosa Milla de Oro. El impecable y falso castillo de mentiras estaba a punto de colapsar. Alejandro sacó de nuevo su moderno teléfono de la chaqueta oscura. El alegre reflejo de las luces de Navidad bailó sobre la fría pantalla. Porque anoche, mi querida y brillante prometida, continuó él, hizo una tensa pausa dramática, saboreando la inminente destrucción. Sus dedos se movieron con asombrosa agilidad sobre el teclado táctil, preparando la ejecución final de la mujer que tenía enfrente. ¿Qué oscura evidencia digital iba a mostrar para destapar el gran robo? Para comprender la inmensa traición de aquella noche navideña, debemos retroceder a las modernas oficinas de la agencia en Madrid. Era un martes lluvioso y gris de finales de noviembre. El aire acondicionado soplaba con una insistencia casi congeladora. El fuerte aroma a café expreso inundaba los pasillos de cristal brillante. Carmen llevaba 3 semanas enteras durmiendo apenas 3 horas diarias. Sus ojos ardían por el implacable brillo del monitor del ordenador. Estaba terminando la presentación de la gran campaña internacional. Era el proyecto publicitario más ambicioso de toda su carrera profesional. Cada diapositiva contenía un trozo de su propia alma herida. Había volcado allí su inmenso dolor, su creatividad y sus sueños. El sonido constante del teclado era su única compañía en la inmensa sala. El frío plástico de las teclas cedía bajo sus dedos totalmente agotados. Por fin, tras un mes de incesante sudor, guardó el documento final. El título del archivo original llevaba su nombre con un gran orgullo. Sintió un inmenso y merecido alivio expandiéndose por todo su pecho. Se levantó lentamente de su silla ergonómica para estirar la espalda. El fuerte crujido de sus articulaciones delataba su gran cansancio físico. Decidió bajar a la cafetería de la planta baja a por un merecido té caliente. Necesitaba saborear el dulzor de la manzanilla para calmar los nervios. Dejó la puerta de su pequeño despacho entornada y salió al pasillo. Ese fue el gravísimo error que sellaría su destino en la empresa. Apenas 10 minutos después, Carmen regresó a su silenciosa oficina. Al cruzar el umbral, percibió un olor que la paralizó por completo. El denso y dulzón perfume importado de su hermana Laura flotaba en el aire. Esa fragancia asfixiante siempre era el inconfundible preludio del caos. Carmen se acercó apresuradamente a su moderno ordenador portátil. La pantalla seguía encendida, iluminando la oscura y pequeña estancia vacía. Pero la carpeta principal de su escritorio digital estaba misteriosamente abierta. El archivo original de su brillante campaña publicitaria había desaparecido. Un sudor frío y repentino recorrió la nuca de la diseñadora gráfica.
Sus manos temblorosas agarraron el ratón con pura y absoluta desesperación. Buscó frenéticamente en todas las papeleras de reciclaje del sistema informático. No quedaba ni un solo rastro digital de su monumental esfuerzo creativo. El inmenso vacío en la pantalla era el triste reflejo de su propia vida. Una existencia donde siempre venía alguien a robarle sus pequeños triunfos. La respiración de Carmen se volvió entrecortada y dolorosamente rápida. El pánico más visceral se adueñó de su estómago de forma instantánea. ¿Cómo iba a presentarse ante la junta directiva sin su trabajo terminado? La amarga respuesta llegó de forma cruel apenas 2 horas más tarde. La enorme sala de juntas estaba repleta de altos ejecutivos de traje oscuro. El imponente Alejandro presidía la larga mesa de caoba maciza del centro. Su mirada analítica e inteligente lo evaluaba absolutamente todo en silencio. Carmen estaba sentada al fondo, intentando ocultar su profunda angustia vital. Las palmas de sus manos sudaban frío sobre el impecable cuero negro del asiento. Entonces, la pesada puerta principal se abrió de par en par con gran estrépito. Laura entró caminando con una seguridad aplastante y terriblemente arrogante. Llevaba un traje de chaqueta blanco que la hacía brillar con luz propia. Conectó su pequeña memoria externa al enorme televisor plano de la sala. Buenos días a todos, distinguidos miembros de la Junta, saludó Laura. Su voz cristalina y perfectamente ensayada resonó con autoridad en la habitación. La pantalla se iluminó de golpe con unos colores vibrantes y muy llamativos. Carmen sintió que el corazón se le detenía bruscamente en el interior del pecho. Allí estaba, proyectada ante los atentos ojos de los hombres más poderosos. Era su campaña, su diseño artístico, su estrategia meticulosamente calculada. Pero el nombre que figuraba en la esquina superior derecha era totalmente distinto. Directora de proyecto Laura, rezaba la impúdica y falsa firma digital. El robo corporativo más descarado de la historia se estaba produciendo en directo. Alejandro asintió lentamente, visiblemente impresionado por la deslumbrante presentación. Es un trabajo verdaderamente excepcional y muy profundo, Laura, dijo el directivo. Nunca imaginé que tuvieras esta inmensa capacidad analítica y creativa tan madura. La hermana pequeña sonrió con una falsa modestia que revolvía el estómago de cualquiera. Saboreaba el éxito robado como si fuera el manjar más exquisito del mundo. Pero la ambición tóxica de Laura nunca se conformaba solamente con ganar dinero. Necesitaba, de forma imperiosa y enfermiza, aplastar a Carmen para sentirse superior. Esa oscura y perversa necesidad era una herencia directa de la Casa de Zaragoza. Laura paseó su mirada altiva por toda la inmensa sala hasta detenerse en su hermana. Muchas gracias, Alejandro, pero no ha sido un camino nada fácil para mí. He tenido que asumir el liderazgo total y absoluto de este gran proyecto a última hora. Hizo una breve pausa, cargada de puro veneno, señalando a la arrinconada Carmen. Mi hermana mayor se bloqueó por completo ante la inmensa presión del mercado. Ya saben cómo es, carece de iniciativa propia y siempre se rinde al primer bache. Tuve que rescatar su mediocre trabajo y rehacerlo desde cero durante toda la madrugada. La humillación pública cayó sobre los hombros de Carmen como un pesado bloque de plomo. Varios ejecutivos asintieron con la cabeza, murmurando con indisimulada lástima hacia ella. El desprecio profesional se sumaba ahora al doloroso e histórico desprecio familiar. Carmen clavó las uñas en las palmas de sus manos hasta hacerse verdadero daño físico. El agudo dolor en la piel la ayudaba a no derrumbarse a llorar delante de sus propios jefes. Tragó saliva amargamente, saboreando la inmensa y oscura hiel de la injusticia total. Pero no pronunció ni una sola palabra en alto para intentar defender su verdadero honor. Sabía perfectamente que, en aquel nido de víboras engañadas, su voz no tenía ningún valor. Ese mismo y digno silencio que la condenó, fue el que llamó la atención de Alejandro. El astuto director ejecutivo observó a la hundida Carmen durante un largo y tenso segundo. Notó la gran desesperación ahogada en sus oscuras ojeras de profundo agotamiento. Vio las pequeñas manos temblorosas que ella intentaba ocultar discretamente bajo la mesa. Y, por primera y reveladora vez,
algo en la perfecta historia de Laura no le cuadró en absoluto. La fuerza oculta de la mirada de Carmen contradecía la falsa narrativa de su hermana. De vuelta a la gélida y extremadamente tensa noche de Navidad en el comedor familiar. El repentino chisporroteo del fuego devolvió a todos al presente más angustioso posible. Alejandro seguía con el moderno y fino teléfono móvil en la mano firmemente alzada. La respiración errática de Laura delataba su pánico más primitivo y salvaje en ese instante. El falso e impecable castillo de mentiras que ella había construido en Madrid temblaba. Las mentiras tienen las patas muy cortas, y el invierno siempre acaba congelando la falsedad. Anoche prosiguió Alejandro, con la voz cargada de una gélida y letal amenaza. Decidí hacer una pequeña auditoría sorpresa en los grandes servidores de nuestra empresa. El espeso silencio en la casa de los padres se volvió instantáneamente denso y asfixiante. Ricardo y Elena estaban completamente paralizados en sus elegantes sillas de estilo clásico. El joven y apuesto director ejecutivo deslizó su dedo índice por la pantalla muy despacio. Y descubrí una serie de registros digitales sumamente reveladores sobre ti, querida Laura. Las contundentes palabras cayeron como pesados ladrillos de plomo sobre la impoluta mesa. Carmen levantó la vista muy lentamente desde las densas sombras de su oscuro rincón familiar. Su corazón de mujer adulta comenzó a latir con la brutal fuerza de un gran tambor desbocado. La tan esperada justicia, después de tantos dolorosos años, por fin asomaba en el horizonte. ¿Qué rastro informático irrefutable había encontrado exactamente el poderoso empresario? La humillación pública en la moderna sala de juntas madrileña. Había sido un golpe casi letal para el espíritu de Carmen. Cualquier otra persona se habría rendido esa misma tarde de otoño, haciendo las maletas para regresar derrotada a su casa en Zaragoza. Pero la inmensa resiliencia de la hija mayor estaba forjada en hierro. Aquella gélida noche, después del infame robo corporativo de su hermana, Carmen no regresó a su pequeño y solitario apartamento de alquiler. En lugar de eso, caminó sin rumbo por las frías y oscuras calles. El asfalto mojado reflejaba las tenues luces amarillas de las farolas urbanas. El olor a petricor y a humo constante de los coches de la Gran Vía le llenaba los pulmones de una asombrosa y dolorosa claridad mental. El sabor salado de una lágrima furtiva resbaló despacio por su labio. Se permitió llorar de pura frustración durante 10 minutos exactos. Abrazó su enorme vulnerabilidad bajo la constante llovizna de la capital. Pero entonces, la profunda tristeza se transformó en pura determinación. La dignidad que le habían intentado arrebatar toda su vida, exigía justicia. Alrededor de las 2 de la madrugada, regresó a la agencia publicitaria. El gigantesco edificio de oficinas estaba completamente desierto y a oscuras. El silencioso pitido de su tarjeta de acceso al cruzar el torno de seguridad le sonó a un verdadero tambor de guerra en medio de la gran soledad. El tenue zumbido de las máquinas expendedoras del pasillo principal era el único sonido en aquella imponente catedral de cristal y acero. Carmen se sentó frente a su escritorio, iluminada solo por la gran pantalla. El frío tacto del ratón bajo su mano derecha la ancló firmemente al presente. Durante años había soportado en silencio el cruel amiguismo y el desprecio. Pero robarle su pasión profesional era cruzar una línea totalmente imperdonable. Con los ojos entrecerrados y una precisión de cirujano experto, accedió al registro oculto de los enormes servidores centrales de la empresa. Como gran especialista en diseño y sistemas, conocía todos los entresijos. Sabía perfectamente que la huella digital es un fantasma imposible de borrar. Los números verdes y las interminables líneas de complejo código informático comenzaron a desfilar velozmente por su brillante pantalla plana. Y allí estaban, expuestas con una crudeza innegable y maravillosamente fría. Las pruebas definitivas del imperdonable engaño de su propia hermana pequeña. El historial detallaba el inicio de sesión fraudulento del usuario de Laura. Exactamente a las 3 de la tarde del día anterior al importante comité. Carmen leyó las líneas de texto con el corazón latiendo a 1000 por hora. El sistema mostraba la descarga furtiva de su valiosa carpeta original. La posterior y maliciosa eliminación del archivo madre del servidor central. Y,
Finalmente, la subida del mismo documento, cínicamente renombrado. Cada número exacto y marca de tiempo en aquella luminosa pantalla. Era una pequeña puñalada grabada a fuego en el historial corporativo. Allí no había lugar para manipulaciones emocionales ni para falsos victimismos. Los fríos datos informáticos no entendían de familias, ni de favoritismos crueles. Pero la exhaustiva investigación nocturna de Carmen descubrió mucho más, al tirar sutilmente de aquel oscuro hilo digital de envidias y mentiras. Encontró decenas de facturas dudosas y presupuestos de campaña inflados. Laura había estado desviando sistemáticamente miles de euros de la empresa. El sagrado dinero de la agencia, que Alejandro gestionaba con tanta rectitud. Financiaba en secreto los carísimos zapatos y bolsos de la joven impostora. Carmen sintió un profundo y punzante dolor en la boca del estómago al verlo. La triste historia del dinero robado de su fondo universitario se repetía de nuevo. En un pequeño y significativo acto de inmensa justicia poética y sanación. Carmen recopiló meticulosamente todos y cada uno de los comprometedores archivos. Creó una pesada carpeta encriptada, llena a rebosar de evidencias irrefutables. Y dejó un rastro digital brillante, totalmente intencionado y fácil de seguir. Era una silenciosa y desesperada llamada de auxilio lanzada al vacío corporativo. Un cebo estratégico perfecto que, tarde o temprano, alguien con poder mordería. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol madrileño tiñeron el cielo. La mujer cerró la sesión, cogió su grueso abrigo y abandonó el edificio. Sentía un profundo contraste entre su evidente fragilidad física por el cansancio y la arrolladora fuerza interior que acababa de nacer definitivamente en su alma. El destino quiso que el estricto Alejandro decidiera realizar su auditoría anual. El perspicaz directivo había olido el inconfundible aroma del engaño en su novia. Y ahora, de vuelta en la sofocante y lujosa cena de Nochebuena en Zaragoza. El poderoso hombre de negocios sostenía todas esas abrumadoras pruebas. El majestuoso y recargado salón familiar estaba sumido en un silencio sepulcral. Laura retrocedió un torpe paso hacia atrás, chocando contra una pesada silla. Su rostro, antes arrogante y radiante, era ahora una máscara de puro terror pálido. El sutil y rápido parpadeo de sus ojos delataba un nerviosismo totalmente descontrolado. Por primera vez en su privilegiada existencia, su falso encanto no le servía de nada. El muro de cristal que la protegía del mundo real estaba a punto de estallar en pedazos. «Te creías intocable, ¿verdad, mi amor?», preguntó Alejandro sin la menor piedad. Su voz, grave y perfectamente modulada, resonó en las paredes cubiertas de seda. El ligero temblor en las manos perfectas de la hermana menor fue la primera muestra física de su inminente y colosal hundimiento vital. Ricardo, el siempre autoritario e implacable padre de la adinerada familia, se levantó de golpe de la cabecera de la mesa, tirando la servilleta al plato. Su rostro arrugado estaba completamente rojo de incomprensión y de rabia contenida. Aquel anciano no estaba acostumbrado a que nadie desafiara su sagrada autoridad. «Exijo que te expliques ahora mismo, muchacho», gruñó el patriarca con furia. «Nadie acusa de ladrona a una hija de esta familia sin tener consecuencias graves». Alejandro esbozó una minúscula y gélida sonrisa que no llegó a iluminar sus ojos. Era la mueca calculadora del cazador experto que ya ha atrapado a su presa. «¿Consecuencias, Ricardo?», repitió el joven empresario de forma muy pausada. «Me temo que la única que va a sufrir graves consecuencias legales aquí esta noche es la maravillosa e intocable hija menor que tanto idolatran ciegamente en esta casa». Carmen contuvo la respiración en la sombra, sintiendo cómo se le erizaba la piel. El olor a asado tradicional y a costoso vino tinto de reserva en el ambiente se mezcló de forma nauseabunda con el inconfundible aroma del miedo absoluto. Laura miró a su apuesto prometido con los ojos inmensos y cristalizados. Unas gruesas lágrimas de cocodrilo comenzaron a asomar por sus mejillas. «Por favor, Alejandro, no escuches las sucias calumnias de la fracasada de mi hermana. Seguro que ella manipuló los servidores porque no soporta mi inmenso talento». El patético contraataque de la mentirosa sonó agudo,
ridículo y extremadamente desesperado. Pero el director de la agencia ya había cruzado la línea de no retorno. ¿Cómo iba a demostrar a Alejandro la inmensa magnitud de la corrupción de su prometida? El desesperado intento de Laura por culpar a su hermana mayor fue el acto más patético y predecible de toda la noche festiva. Pero lo que la joven y mimada impostora ignoraba por completo es que el poderoso Alejandro ya iba 10 pasos por delante de ella. Para entender la inquebrantable seguridad del joven empresario, hay que remontarse a 3 oscuros días antes de la Nochebuena. Fue una mañana de jueves especialmente fría y gris en Madrid. La densa niebla matutina envolvía los altos rascacielos de la ciudad, creando un ambiente opresivo y profundamente silencioso. Carmen había sido citada a primera hora en el despacho de dirección. El fuerte olor a cuero caro y a café negro recién hecho inundaba la elegante e inmensa oficina del director ejecutivo. Alejandro estaba de pie, de espaldas a la gran puerta de roble. Observaba la lluvia caer sobre los cristales con los brazos cruzados. El suave y rítmico repiqueteo de las gotas contra la gruesa ventana era el único sonido en aquella imponente y tensa habitación. Carmen tomó asiento en el borde de una silla de diseño minimalista. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza sobre su regazo tembloroso. La extrema vulnerabilidad se apoderó de ella durante varios segundos. Pensó que su hermana pequeña había logrado salir victoriosa de nuevo, y que aquella solemne reunión era el triste final de su carrera. El metálico sabor a miedo puro regresó de forma amarga a su garganta. Alejandro se giró despacio, caminando hacia la enorme mesa de cristal. El frío y transparente vidrio reflejaba la enorme tensión del ambiente. He revisado las extrañas carpetas ocultas de los servidores, Carmen. La voz del director sonó grave, profesional y carente de dobles intenciones. Los pequeños y sutiles rastros digitales que dejaste la otra noche. El corazón de la diseñadora dio un vuelco repentino y doloroso en el pecho. El astuto cazador había seguido perfectamente sus silenciosas migas de pan. Alejandro giró la pantalla de su moderno y fino ordenador portátil. Allí estaban los irrefutables registros de horas, borrados y descargas. Quiero que me mires directamente a los ojos y me digas toda la verdad. ¿Cuánto tiempo lleva Laura robando sistemáticamente tu trabajo? La pregunta fue formulada sin el más mínimo tono de acusación o burla. Era una sencilla petición de sinceridad, algo inédito en la vida de Carmen. La mujer levantó la mirada, encontrándose con unos ojos oscuros e imparciales. Por primera vez en sus largos 35 años de amarga existencia. Alguien con poder no estaba dispuesto a proteger ciegamente a su hermana. La inmensa muralla de contención de Carmen empezó a resquebrajarse. Una cálida y sanadora lágrima de genuino alivio resbaló por su mejilla pálida. Fue un instante de contraste absoluto entre su profunda y dolorosa fragilidad y la inmensa fuerza interior que la había mantenido en pie tanto tiempo. Desde que éramos unas niñas en Zaragoza, respondió ella en un susurro. Su voz, aunque baja y delicada, estaba cargada de una aplastante dignidad. Alejandro asintió lentamente, procesando la enorme magnitud del cruel engaño. Tu hermana no solo ha robado todo tu increíble talento creativo, Carmen. El directivo apoyó sus grandes manos sobre el frío borde de la mesa moderna. También ha estado desviando importantes sumas de dinero de la agencia publicitaria. El absoluto asombro se dibujó nítidamente en el rostro de la hermana mayor. Alejandro le mostró los dolorosos extractos bancarios y los falsos presupuestos. El patrón destructivo y egoísta de la joven Laura no tenía ningún límite ético. En ese instante de máxima vulnerabilidad mutua, nació una alianza inesperada. El estricto empresario no sintió lástima por aquella mujer silenciosa y maltratada. Sintió una inmensa admiración y un profundo, sincero y genuino respeto por ella. Te prometo que todo este injusto infierno personal se va a acabar muy pronto. Las palabras de Alejandro fueron un dulce bálsamo reconfortante para el alma herida. Vamos a recuperar tu honor profesional, tu buen nombre y todo tu gran trabajo. Ese pequeño pero inmenso gesto de justicia emocional la curó por completo por dentro. Carmen sintió una profunda y abrumadora gratitud hacia aquel carismático hombre. Era la primera vez que alguien valoraba y defendía su innegable y brillante valía.
Juntos, trazaron meticulosamente el plan definitivo durante esa larga y lluviosa mañana. Prepararon el impecable dossier que destrozaría la gran farsa de la perversa ladrona. Y ahora, de regreso a la lujosa e insoportable cena de Nochebuena en Aragón. Esa fría e implacable estrategia estaba a punto de ejecutarse frente a los padres. El agudo llanto fingido de Laura no inmutaba en absoluto al implacable y joven directivo. Conocía perfectamente las falsas lágrimas de cocodrilo de la manipuladora mujer. Ahórrate el ridículo y barato teatro emocional, Laura sentenció Alejandro con asco. Tus patéticos lloros de víctima inocente ya no funcionan conmigo ni en mi empresa. La cruel sonrisa que la hermana menor había lucido orgullosa durante toda la velada se transformó en una horrenda mueca de pura desesperación y de pánico irracional. Ricardo y Elena se miraron el uno al otro, absolutamente desconcertados y paralizados. Su seguro y ordenado universo de apariencias perfectas se estaba desmoronando rápidamente. El inconfundible sonido del gélido viento repiqueteando contra los ventanales del gran salón parecía acompañar el inexorable y oscuro hundimiento de su hija favorita e intocable. Alejandro caminó con paso firme hacia el gran mueble central de pesada madera de roble. Allí descansaba el enorme y carísimo televisor plano de la ostentosa sala de estar burguesa. El leve roce de la tela oscura de su elegante chaqueta sonó como un aviso de gran tormenta. Con un solo y rápido movimiento experto, sacó un pequeño cable negro de su bolsillo interior. Carmen se mantuvo quieta en su oscuro rincón del comedor, respirando con gran y serena calma. La antigua y dolorosa ansiedad paralizante que le oprimía el pecho había desaparecido de golpe. La cruda verdad, como un torrente imparable de agua extremadamente fría y purificadora, estaba a escasos segundos de arrasar con más de 3 amargas décadas de crueles humillaciones. El patriarca de la familia hizo un torpe y pesado amago de levantarse de su gran silla presencial. Te prohíbo terminantemente que conectes tus aparatos en mi propia casa, gritó el severo anciano, pero Alejandro lo ignoró por completo, con una indiferencia arrogante, gélida y absolutamente letal. Conectó su fino y moderno dispositivo a la inmensa pantalla de alta resolución de la pared. El oscuro televisor parpadeó un solo instante, bañando toda la habitación con una intensa luz azulada. Laura lanzó un agudo e involuntario grito ahogado y se tapó la boca pequeña con ambas manos trémulas. La anhelada hora de la verdad y de la más dulce justicia implacable había llegado por fin al comedor. ¿Cuál iba a ser la espantosa reacción de sus engreídos padres al ver la demoledora primera prueba proyectada? La intensa luz azulada de la enorme pantalla de televisión iluminó bruscamente los rostros pálidos de toda la familia. El cálido y hogareño comedor de la ciudad de Zaragoza parecía haberse transformado en una gélida y fría sala de juicios. Alejandro pulsó el pequeño botón del mando a distancia. El seco clic del plástico resonó en el absoluto y sepulcral silencio. La primera diapositiva apareció proyectada a gran tamaño. Era el documento original de la gran campaña publicitaria internacional. En el centro de la pantalla, con letras grandes y muy claras, brillaba el nombre de la verdadera autora y diseñadora Carmen. El registro de creación mostraba la fecha y la hora exactas, semanas antes de que Laura lo presentara en la sala de juntas. Ricardo entrecerró sus viejos ojos, totalmente desconcertado. El duro y severo patriarca no lograba procesar aquella información. ¿Qué significa esta estúpida broma de mal gusto, Alejandro?, preguntó. Su tono de voz seguía siendo autoritario, pero ocultaba un leve temblor. El apuesto directivo no se inmutó lo más mínimo ante las quejas. Avanzó a la siguiente imagen con una lentitud meticulosa y calculada. Significa, Ricardo, que han vivido ustedes engañados toda la vida. La mujer a la que hace unos minutos llamaron, el fracaso de la familia. Es en realidad la mente creadora más brillante de toda mi compañía. El sabor áspero y amargo del vino tinto en la garganta de Elena pareció ahogarla de forma repentina, inesperada y dolorosa. La madre miró de reojo a su hija mayor, escondida en la densa sombra. Pero Carmen mantenía su inquebrantable postura recta y muy serena. Su mirada profunda transmitía una paz absoluta y verdaderamente sanadora.
Alejandro proyectó los registros de acceso a los servidores privados. Las luminosas líneas de código delataban cada movimiento de Laura. Las descargas informáticas ilegales a las 3 de la madrugada. El borrado definitivo del archivo original de su propia hermana mayor. Y la posterior y fraudulenta subida del proyecto con su nombre falsificado. El desagradable olor a sudor frío comenzó a emanar del vestido de Laura. La intocable niña mimada retrocedió torpemente contra la pared empapelada. Sus manos finas se aferraban a las costosas cortinas de seda del salón. Como si buscara esconderse del arrollador huracán de la pura verdad. Son documentos completamente manipulados, gritó Laura con voz histérica. Carmen lo ha fabricado todo por pura envidia y rencor enfermizo. Pero la frágil e infantil mentira ya no tenía ningún peso ni credibilidad. El llanto fingido de la hermana pequeña ya no conmovía a absolutamente nadie. Alejandro dejó el mando a distancia sobre la gran mesa de caoba. El suave golpe de la tecnología contra la madera noble y antigua. Sonó como el definitivo mazo de un gran juez dictando su dura sentencia. Se acercó lentamente a la aterrorizada y arrinconada joven del vestido carmesí. Eres una ladrona, una impostora y una persona profundamente tóxica. Las palabras de Alejandro fueron pronunciadas con un gélido desprecio letal. Has construido tu falso imperio pisoteando la inmensa dignidad de tu hermana. Pero la revelación más importante y devastadora aún estaba por llegar a la cena. El joven empresario pulsó una sola tecla de su teléfono móvil iluminado. La enorme pantalla del televisor cambió radicalmente de imagen proyectada. Aparecieron grandes tablas numéricas y complejas hojas de cálculo bancarias. Eran los presupuestos deliberadamente inflados de la agencia publicitaria de Madrid. Y, junto a ellos, los extractos de la ostentosa cuenta personal de la propia Laura. El desvío constante y sistemático de importantes fondos corporativos ajenos. Se había utilizado para pagar sus inmensos lujos y sus falsas apariencias. Había miles de euros robados directamente de las arcas de la gran empresa. Elena, la altiva y estirada madre, se llevó ambas manos al pecho con gran horror. Una pequeña exclamación de puro y genuino espanto escapó de sus labios pintados. La enorme venda de la ignorancia selectiva cayó bruscamente de los ojos de los padres. Durante décadas, habían aplaudido y financiado a una auténtica estafadora sin escrúpulos. Habían desviado los justos ahorros universitarios de la esforzada hija mayor, para alimentar sin medida la vanidad infinita y el oscuro egoísmo de la pequeña. El asfixiante y abrumador peso de esa brutal revelación se instaló en el comedor. Ricardo, el estricto hombre que siempre exigía disciplina y trabajo duro a todos, pareció encogerse de repente en su lujosa y muy acolchada silla de comedor. Las profundas arrugas de su rostro marcaban ahora un dolor genuino e innegable. Alejandro se irguió imponente frente a toda la destrozada y silenciosa familia. Su poderosa figura dominaba por completo la tensa y asfixiante situación nocturna. Es muy interesante que la llames el fracaso de la gran familia, Laura. Esa fue la misma y tajante frase que él había pronunciado al principio de la cena. El oscuro eco de aquellas palabras adquiría ahora una dimensión verdaderamente colosal. Porque, al final, la única gran fracasada en esta enorme habitación eres tú. Alejandro la miró a los llorosos ojos, sin una sola pizca de amor o compasión. Estás completamente despedida de mi agencia publicitaria y de mi vida. Y por supuesto, con efecto absolutamente inmediato y sin indemnización. El brutal e inesperado despido resonó en el frío ambiente del salón aragonés. Fue un acto de justicia emocional tan puro, tan bello y tan sumamente necesario. Que Carmen sintió que el aire limpio y fresco volvía a llenar sus dañados pulmones. La pesada y oscura losa que había cargado durante más de 30 años se evaporó. Toda su silenciosa vulnerabilidad pasada se transformó en una sanación instantánea. Laura se dejó caer pesadamente de rodillas sobre la costosa alfombra persa. El fuerte crujido de su carísimo vestido de seda al arrugarse contra el suelo. Fue el único y patético sonido que acompañó su absoluta ruina personal. Sollozaba ahora de forma muy real, asfixiada y ahogada en su propia vergüenza. Lloraba con desesperación por el dinero, por el estatus perdido y el prestigio.
Pero ni siquiera en su inmensa y merecida derrota emocional de aquella noche fue capaz de pedir un sincero perdón a la hermana que había destrozado. Esa fue la muestra más evidente de su incurable y profunda miseria espiritual. Elena intentó levantarse para consolar a su hija pequeña, como hacía siempre. Pero algo dentro del corazón de la matriarca se había roto de forma irreparable. Observó las innegables pruebas digitales en la pantalla con los ojos cristalizados. Y luego miró fijamente la figura arrinconada de su hija mayor en la penumbra. Por primera vez en toda su larga existencia, la madre vio realmente a Carmen. Vio a la brillante y talentosa mujer adulta que se había hecho a sí misma. Notó el enorme contraste entre la gran fortaleza silenciosa de la hija mayor y la absoluta e irritante fragilidad de la estafadora que lloraba a mares en el suelo. Una aguda y dolorosa culpa comenzó a carcomer el frío corazón de Elena. Carmen no sonreía, no se jactaba de su gran y merecida victoria moral, ni mostraba el menor atisbo de crueldad hacia la derrotada y hundida Laura. Su silencio seguía siendo su gran y protector escudo, pero ahora era un silencio elegido. No era una obligada sumisión impuesta por el miedo, sino una autoridad serena. Alejandro comenzó a recoger calmadamente sus modernas pertenencias de la mesa. Desconectó el pequeño cable de la enorme televisión sin ninguna prisa aparente. Se puso su elegante abrigo oscuro, preparándose para abandonar la lujosa casa. El joven, inteligente y millonario director ejecutivo ya no tenía nada más que decir allí. El denso y rico aroma del asado tradicional de Nochebuena se había enfriado por completo. La noche más mágica e importante del año se había convertido en un triste funeral. El solemne y oscuro funeral de las constantes mentiras de aquella falsa familia. Pero el viejo y autoritario Ricardo aún guardaba una última e inútil y cobarde carta. El anciano y derrotado padre se levantó con gran dificultad física y miró a Carmen. Sus ojos severos, ahora inyectados en sangre y rebosantes de auténtica desesperación, suplicaron a la hija mayor con una intensidad que daba verdadero miedo y lástima. Qué inaceptable sacrificio iba a exigirle el desesperado patriarca a Carmen para tapar el enorme escándalo familiar. El sepulcral y denso silencio de aquel elegante comedor navideño fue roto por un quejido ronco y profundamente desesperado. Ricardo, el siempre orgulloso y temible patriarca aragonés, se apoyó con enorme pesadez sobre el borde de la mesa de caoba. La costosa y noble madera crujió levemente bajo su enorme peso. Sus nudillos, apoyados en el mantel, estaban completamente blancos. El olor a cera de abejas para muebles y a cordero ya frío saturaba el aire tenso creando una atmósfera casi irrespirable. El anciano miró a su hija mayor con los ojos inyectados en sangre. Ya no había ni rastro de su habitual y despótica autoridad familiar. Solo quedaba un hombre patético, aterrado por el escándalo inminente. La impecable reputación de su sagrado apellido estaba a punto de hundirse. Carmen, hija mía, empezó a decir, con la voz rasposa y temblorosa. Era la primera vez en más de 30 años que la llamaba de esa manera. Ese falso e interesado tono de cariño le revolvió el estómago a ella. Tienes que solucionar todo este terrible malentendido ahora mismo. Habla en privado con Alejandro, convéncele de que fue un error. Dile que tú le diste permiso a tu hermana para usar tus grandes diseños. La descarada petición rebotó contra las paredes forradas de fina seda. Era la exigencia más cruel, egoísta y humillante de toda su larga vida. Le estaba pidiendo que se inmolara y se destruyera profesionalmente. Todo para salvar a la ladrona y proteger el intocable honor familiar. Para que la consentida Laura no pisara la cárcel por desfalco corporativo. Carmen sintió un profundo y punzante dolor en el centro del pecho. Pero esta vez, no era un dolor nacido de la vulnerabilidad o del miedo. Era la dolorosa y liberadora ruptura de su última ilusión infantil. La minúscula y secreta esperanza de que sus padres la amaran algún día. Acababa de morir de forma irreversible en aquel frío salón zaragozano. El amargo sabor a ceniza inundó el interior de su boca reseca. Elena, la madre que siempre había protegido a la hija menor, mantuvo la mirada clavada en el suelo, llorando en un cobarde silencio.
La matriarca no tuvo el inmenso valor de detener la locura de su marido. Una vez más, estaban dispuestos a sacrificar a Carmen en el altar familiar. Alejandro se tensó visiblemente junto a la puerta principal del comedor. El apuesto directivo apretó la mandíbula con evidente furia contenida, dispuesto a intervenir ferozmente para protegerla de aquella jauría. Aquel hombre honorable no iba a permitir que la abusaran de nuevo. Pero Carmen levantó la mano derecha de forma muy lenta y serena. Fue un gesto físico mínimo, extremadamente delicado y suave, pero cargado de una autoridad arrolladora y totalmente aplastante. Alejandro se detuvo en seco, comprendiendo el enorme valor del momento. Esa gran batalla final y definitiva le correspondía librarla únicamente a ella. La gran inversión de la situación había llegado por fin a Zaragoza. Carmen se puso de pie, empujando su pesada silla hacia atrás. El áspero roce de las gruesas patas contra la alfombra pareció un trueno. Su figura, antes encorvada y escondida siempre en las oscuras sombras, se irguió con una dignidad absoluta, majestuosa y verdaderamente deslumbrante. Por primera vez en su vida, miró a su padre directamente a los ojos desde arriba. Ese simple contacto visual fue un poderoso acto de pura rebelión personal. No, papá, dijo Carmen, con una voz increíblemente firme y cristalina. No voy a arreglar absolutamente nada de lo que vosotros habéis roto. La simpleza y la contundencia de sus palabras helaron la sangre de Ricardo. El anciano abrió la boca para replicar, para imponer su sagrada ley patriarcal. Pero la fuerza imparable del espíritu de su hija mayor se lo impidió por completo. El frágil castillo de los grandes chantajes emocionales se había derrumbado. Llevo toda mi triste vida haciéndome invisible para que ella pudiera brillar. He limpiado, he callado, he soportado vuestros desprecios constantes y crueles. Me robasteis el sagrado dinero de mi universidad para pagar sus absurdos caprichos. Las amargas verdades salían de sus labios como flechas afiladas e imparables. Cada pequeña frase era un profundo acto de sanación emocional y de justicia poética. El abrumador peso de la gran verdad aplastó cualquier posible réplica familiar. Y a pesar de todo ese enorme sufrimiento, construí mi futuro con mis manos. Carmen mostró las palmas de sus manos, levemente curtidas por el trabajo duro. El recuerdo sensorial de la áspera lejía en el lavadero de su triste juventud. Estaba grabado a fuego en cada pequeña línea de su piel clara y limpia. Pero toda esta injusta dictadura se ha acabado hoy para siempre, Ricardo. Llamar a su padre por su nombre de pila fue el golpe maestro, seco y final. El invisible y asfixiante cordón umbilical de toxicidad se cortó de forma abrupta. Laura sollozó con más fuerza desde el suelo, encogida como una niña pequeña. El contraste entre la fuerza de Carmen y la patética fragilidad de su hermana era total. No voy a encubrir los graves delitos económicos de una estafadora narcisista. Mi brillante trabajo es mío, mi éxito es mío, y mi destino también lo es. El impecable orgullo por sus propias raíces de esfuerzo personal la iluminaba. Alejandro sonrió de medio lado, con un orgullo genuino, profundo y sincero. El joven y apuesto empresario se acercó un par de pasos hacia la mesa festiva. Además del despido inmediato, los abogados de mi empresa actuarán, Laura. Toda la gran auditoría económica será entregada mañana a la Policía de Madrid. La amenaza legal cayó sobre la sala como un enorme bloque de cemento armado. El falso imperio de lujos de la hermana menor se convertía ahora en un caso penal. Elena soltó un agudo grito de espanto y se tapó el rostro manchado de espeso rímel. La perfecta y adinerada familia zaragozana estaba a punto de sentarse en el banquillo. Pero el estricto directivo aún tenía una última e importante noticia profesional que dar. Y en cuanto a ti, querida Carmen, prosiguió Alejandro con voz suave y aterciopelada. La miró con esa misma inmensa admiración profunda y silenciosa de la gran oficina. El inconfundible brillo de la victoria limpia y honesta asomaba en sus ojos oscuros. La junta directiva, tras analizar tus impresionantes y originales campañas, ha decidido por absoluta unanimidad nombrarte la nueva directora general creativa. Ese gran despacho principal es tuyo por derecho propio, por tu inmenso talento.
El grandioso nombramiento oficial fue el gran broche de oro de aquella dura velada. No era un simple favor personal del director, era el puro reconocimiento a su sudor. La justicia emocional y profesional se abrían paso a través de la oscura tormenta. Carmen sintió un profundo escalofrío de pura gratitud recorriendo toda su columna. Un pequeño y cálido nudo de inmensa felicidad se alojó directamente en su garganta. La mujer asintió levemente hacia el carismático hombre que la había apoyado. Luego, caminó con paso muy firme y cogió su sencillo abrigo gris del alto perchero. El suave roce de la gruesa lana contra sus tensos hombros la reconfortó al instante. No necesitaba abrigos de bisón caros ni deslumbrantes joyas para tener un valor real. Al pasar por el lado de su destrozada madre, Elena intentó agarrarle la manga. «Hija, por favor, no nos abandones así esta noche», suplicó la matriarca llorando. El tacto frío y desesperado de los temblorosos dedos maternos rozó la tela grisácea. Pero Carmen se apartó con un movimiento corporal muy suave, elegante y definitivo. La sanación pasaba inevitablemente por soltar aquella mano que tanto daño le había hecho. La gran capacidad de levantarse después de las crueles dificultades había triunfado. «Vosotros me abandonasteis a mí hace muchísimos años», madre, susurró Carmen. «Yo solo estoy terminando de cruzar valientemente la puerta que me abristeis». La enorme puerta principal de la lujosa casa aragonesa se abrió de par en par. El fuerte y legendario cierzo de Zaragoza golpeó el pálido rostro de la mujer de lleno. El gélido viento invernal no le causó ningún dolor físico ni emocional en esta ocasión. Alejandro salió justo detrás de ella, cerrando la pesada puerta de roble con gran firmeza. El metálico y definitivo sonido del pestillo encajando fue el final de una oscura era. La asfixiante etapa de crueles humillaciones constantes había quedado enterrada. Pero un nuevo, luminoso y aterrador mundo de posibilidades se abría ante Carmen. Había dejado atrás su tóxico pasado familiar para siempre y sin ningún remordimiento. Qué inesperado y lluvioso lugar del norte escogería Carmen para empezar de cero. Y cómo cicatrizarían finalmente todas las viejas y profundas heridas de su alma dañada. El suave y constante sonido de la lluvia golpeando el cristal se convirtió en la nueva y dulce melodía de la vida de Carmen. Habían pasado casi 2 años desde aquella tensa Nochebuena en Zaragoza. El duro y cortante cierzo aragonés había quedado ya muy atrás, sustituido por la brisa salada y húmeda del inmenso mar Cantábrico. San Sebastián no fue una huida desesperada bajo ningún concepto. Fue una elección consciente, valiente y profundamente sanadora. La elegante y señorial ciudad costera del norte de España la acogió con los brazos abiertos desde el primer instante. Sus calles empedradas y su majestuosa bahía de la Concha le ofrecieron el refugio perfecto para curar su alma herida. El olor a tierra mojada y a intenso salitre purificaba sus pulmones cada mañana al despertar. Desde el gran ventanal de su nuevo y luminoso apartamento, Carmen observaba las inmensas olas romper contra el rompeolas, el rítmico y ensordecedor choque del agua espumosa contra la vieja piedra. Le recordaba que incluso de la violencia puede nacer una gran belleza. Una taza de café recién hecho calentaba sus manos pequeñas, unas manos fuertes que ya no mostraban las rojas cicatrices de la lejía. El amargo sabor del café soluble de su oscura y triste juventud había sido reemplazado por el intenso aroma del grano tostado. Dio un pequeño sorbo, cerrando los ojos con absoluta y serena gratitud. Su nueva vida profesional había florecido de manera espectacular. Como directora general creativa, transformó por completo la agencia madrileña. Aportó una visión humana, empática y brillantemente original al mercado. Alejandro había cumplido religiosamente cada una de sus honorables promesas, y le permitió abrir una moderna delegación creativa en la Costa Vasca. Aquel gesto la alejó del asfixiante ruido corporativo de la capital. Entre el joven directivo y ella se forjó una relación de inmenso respeto. Un vínculo puro, sincero y profundamente honesto en el terreno laboral. Sin los celos enfermizos ni las oscuras mentiras que rodeaban a Laura. Trabajar en equipo ya no significaba que alguien robaría sus méritos. ¿Y qué fue de la perfecta e intocable familia adinerada de Zaragoza?
Las noticias llegaban a oídos de Carmen como ecos muy lejanos y difusos. La exhaustiva auditoría legal reveló enormes deudas y desfalcos imperdonables. Laura evitó la entrada en la cárcel por muy poco margen de tiempo. Gracias a que sus padres gastaron sus últimos ahorros en grandes abogados. Pero el gigantesco escándalo social en los exclusivos círculos aragoneses destruyó por completo el sagrado honor del antiguo apellido familiar. Ricardo y Elena se vieron obligados a vender la casa de su gran orgullo. Ese mismo salón de costosa seda donde tanto habían humillado a su hija. Ahora pertenecía legalmente a unos completos y afortunados desconocidos. La intocable y arrogante niña mimada tuvo que enfrentarse a la realidad. Sin el inmenso talento robado de su hermana y sin el dinero de su padre. Su fugaz estrella en el mundo publicitario se apagó para siempre. Se convirtió en el verdadero fracaso que ella misma había querido proyectar. Pero a Carmen ya no le importaban en absoluto aquellos tristes detalles. No sentía ningún tipo de rencor enfermizo, ni sed de venganza cruel. Tampoco sentía la más mínima alegría maliciosa por la ruina ajena. Solo experimentaba una inmensa, liberadora y reparadora indiferencia. El perdón más grande y sincero que se había concedido a sí misma. Fue el enorme permiso de olvidar a quienes nunca la supieron amar. El constante repiqueteo de la lluvia del norte sobre los viejos tejados. Limpió y arrastró consigo todos los dolorosos fantasmas de su pasado. Una fría tarde de diciembre, justo el día antes de la Nochebuena. Carmen paseaba sola por el elegante paseo marítimo Donostiarra. El gélido viento cantábrico le sonrosaba las mejillas con vitalidad. Llevaba puesto un hermoso abrigo de lana blanca y una bufanda muy suave. El tacto aterciopelado de las cálidas prendas la abrazaba con un calor genuino. De repente, su teléfono móvil vibró suavemente en el bolsillo izquierdo. Era un mensaje de texto de Alejandro, corto pero profundamente significativo. Brillante y exitosa campaña la de hoy, socia. Feliz Navidad, te lo has ganado. Carmen sonrió con absoluta franqueza, mostrando unas arrugas de pura felicidad. Guardó el moderno dispositivo y siguió caminando junto a la barandilla blanca. Antaño, en la oscura casa de sus padres, su silencio había sido una condena. Una pesada armadura obligatoria para sobrevivir a los crueles ataques. Pero ahora, en esta nueva vida, el silencio era su más preciado tesoro. Era un silencio lleno de inmensa paz, de infinita dignidad y de amor propio. Había comprendido, con el paso de los meses y la calma de las olas del mar, que la familia real no siempre es la que comparte nuestra sangre. La verdadera familia es aquella que respeta tu esfuerzo y valora tu luz. Y jamás te pide que te hagas pequeña para que otros puedan brillar. Se detuvo un breve instante para respirar la sobrecogedora inmensidad del océano. La gran capacidad de levantarse valientemente después de las peores humillaciones. La había convertido en la dueña absoluta y única soberana de su brillante destino. Ya no quedaban frías sombras en las que esconder su inmenso talento creativo. Carmen abrió los brazos sutilmente, sintiendo la fina lluvia sobre su rostro. La enorme vulnerabilidad de la niña solitaria en aquel viejo lavadero aragonés. Se había transformado por completo en la más bella y poderosa de las libertades. Allí, bajo el majestuoso y plomizo cielo de invierno del norte de España. El fracaso de la familia demostró ser, con gran orgullo, el mayor de los triunfos. Y mientras el mar cantaba su ruidosa y eterna canción de cuna, Carmen supo que, después de tanto dolor, había llegado verdaderamente a su hogar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta emocionante historia. Esperamos de todo corazón que el valiente viaje de Carmen os haya inspirado. Y os recuerde que vuestro valor nunca depende de lo que otros digan de vosotros. Si esta historia os ha conmovido y os ha hecho reflexionar, por favor, no olvidéis darle a me gusta y compartir el vídeo con vuestros seres queridos. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir creando relatos llenos de esperanza y justicia emocional. Os invitamos a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna novedad. Y antes de iros, nos encantaría leeros en la caja de comentarios. ¿Habéis tenido alguna vez que alejaros de un entorno tóxico para poder brillar con luz propia?
Leemos todas vuestras respuestas. Gracias por formar parte de esta gran familia. Hasta la próxima historia.